¿Alguna vez escuchaste una leyenda urbana que parecía demasiado aterradora para ser verdad? Hoy descubrirás que algunas de esas historias eran completamente reales. Y te sorprenderás con los detalles. Comencemos con una leyenda que ha puesto los pelos de punta a los habitantes de Fairfax, Virginia, el infame hombre conejo. Esta historia comienza en 1904, cuando un autobús que transportaba pacientes de un asilo sufrió un accidente en el condado de Fairfax. Aunque casi todos los pacientes escapados fueron capturados, hubo uno que nunca se encontró. Y aquí es donde las cosas se vuelven aterradoras. Poco después, comenzaron a aparecer conejos muertos colgados cerca del puente de la estación de Fairfax. Esto alimentó los rumores de un paciente fugitivo con tendencias psicóticas. Aunque esta parte se considera solo una historia de fogata, las cosas se pusieron más inquietantes décadas después. En 1970, dos incidentes misteriosos dieron vida a esta leyenda. Primero, una pareja paseaba de noche cuando un hombre vestido con un traje de conejo blanco lanzó un hacha contra su coche, rompiendo una ventana. Semanas después, un hombre con un hacha y el mismo disfraz fue visto destrozando el porche de una casa. A pesar de las investigaciones, el responsable nunca fue atrapado, y el miedo alrededor del famoso Puente del Hombre Conejo creció aún más. Hoy, este puente es un punto clave para los amantes del misterio y lo paranormal. Muchas historias hablan de niños ahorcados y un psicópata vestido de conejo acechando bajo el puente. Aunque gran parte de esta leyenda urbana no ha sido probada, las historias reales de los años 70 le han dado un toque escalofriante que persiste hasta hoy. Pasemos ahora a una historia igual de impactante, pero con un trasfondo real muy triste. La leyenda urbana de Charlie sin rostro, en Pittsburgh, Pensilvania. Según esta leyenda, si caminas por el túnel de tren en Pittsburgh de noche, podrías encontrarte con un hombre con la cara gravemente quemada que, según cuentan, afecta la electricidad a su alrededor. Pero la verdad detrás de esta historia es aún más triste. Charlie sin rostro era en realidad Raymond Robinson, un hombre que sufrió un terrible accidente eléctrico que lo desfiguró. Debido a su apariencia, evitaba salir durante el día y prefería caminar por la noche. A pesar de su aspecto, Raymond era amable e incluso dejaba que los adolescentes curiosos se tomaran fotos con él a cambio de cigarrillos. Aunque puede que hayan jugado un poco con esta leyenda, en el fondo esta historia nos recuerda de cómo las personas pueden convertir una tragedia en un mito. Es sorprendente cómo estas leyendas urbanas, aunque basadas en hechos reales, se transforman en algo mucho más grande con el tiempo. Pero aún hay más historias que contar, así que sigamos con la siguiente. De una historia triste, pasamos a algo aún más oscuro y siniestro. Un hombre que realmente aterrorizó a toda una comunidad. Nuestra próxima leyenda urbana es una de las más oscuras y perturbadoras. Una historia que comenzó como un cuento para asustar a los niños y terminó revelando una aterradora realidad. Según la leyenda, Cropsey era un hombre siniestro que vivía en los túneles debajo del abandonado Willowbrook State School, una institución para niños con discapacidades en Staten Island, Nueva York. Las historias lo describían como un asesino con un hacha, siempre acechando en busca de niños desprevenidos que secuestrar. En la comunidad, Cropsey era el equivalente a un monstruo bajo la cama, el boogeyman que inspiraba miedo en todos los rincones. Lo más inquietante es que esta historia está basada en hechos reales. Cropsey no era solo una figura de cuentos de miedo. Era un hombre llamado André Rand. Rand había trabajado como conserje en Willowbrook State School antes de que cerrara en 1987. Sin embargo, tras su cierre, continuó viviendo en los terrenos abandonados de la institución. Rand
Fue acusado de estar detrás de la desaparición de varios niños en la zona, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes para relacionarlo directamente con los crímenes. Sin embargo, en 1988 fue condenado por el secuestro de una niña llamada Jennifer Schweiger, cuyo cuerpo fue hallado cerca de los terrenos de Willowbrook. Años más tarde, en 2004, Rand fue nuevamente condenado por el secuestro de otra niña. Aunque los rumores sobre él, como un monstruo, se alimentaron de las desapariciones, la realidad era aún más perturbadora. Rand era un hombre peligroso y su conexión con los terrenos de Willowbrook lo convirtió en el blanco perfecto para las historias de terror locales. Ahora, nos vamos al mundo de las atracciones de feria y una leyenda que nos demuestra que la realidad puede superar a la ficción. Esta historia comienza con Elmer McCurdy, un ladrón de bancos que vivió entre 1880 y 1911. McCurdy tuvo una vida llena de fracasos delictivos y su último robo terminó en un tiroteo con la policía, donde fue asesinado. Sin nadie que reclamara su cuerpo, la funeraria local decidió aprovechar la situación. Para recuperar los gastos de la conservación del cuerpo, el director de la funeraria exhibió el cuerpo momificado de McCurdy y cobraba a las personas que querían verlo. En 1916, un hombre apareció diciendo ser el hermano de McCurdy. Con esta mentira, logró reclamar el cuerpo, pero no para darle un entierro digno. En lugar de eso, lo usó como atracción en un espectáculo. Durante los siguientes 60 años, el cuerpo de McCurdy fue vendido de feria en feria, pasando por circos, casas del terror y hasta producciones de cine. A medida que pasaba de propietario en propietario, el cadáver se convirtió en una atracción popular. Fue exhibido como parte de espectáculos de rarezas y ferias ambulantes, donde las personas pagaban para ver el cuerpo real de un ladrón de bancos. Para hacerlo más duradero, los encargados lo recubrieron con varias capas de pintura y barniz, lo que hizo que, con el tiempo, se viera como un maniquí y no como un cuerpo real. Así fue como, finalmente, el cuerpo terminó en un parque de atracciones en California. En 1975, mientras se filmaba un episodio de la serie El hombre de los 6 millones de dólares, el director pidió mover un maniquí que estaba en el set. Al intentar moverlo, uno de los trabajadores notó algo extraño. El brazo del maniquí se desprendió y dentro había huesos humanos. Esto llevó al impactante descubrimiento de que el maniquí no era un objeto decorativo, sino el cuerpo real de Elmer McCurdy. Finalmente, después de décadas de ser tratado como una simple atracción de ferias, McCurdy recibió un entierro digno en 1977 en el cementerio Boot Hill, Oklahoma. Es increíble pensar cuántas personas vieron este cadáver, tal vez incluso lo tocaron sin saber que estaban frente a una persona real. Y cerramos con una de las leyendas más aterradoras que muchos temen y que en este caso se volvió realidad. Esta última leyenda urbana es una de las más aterradoras y tristes. En Pikeville, Kentucky, a finales del siglo XIX, Octavia Hatcher era una mujer conocida por su belleza y vitalidad. Sin embargo, tras la muerte de su hijo recién nacido, Octavia cayó en una profunda depresión y posteriormente en un misterioso estado de coma. En 1891 fue declarada muerta y enterrada rápidamente, debido al intenso calor de la época. Semanas después, algo extraño comenzó a ocurrir en la ciudad. Varias personas empezaron a experimentar síntomas similares a los de Octavia, entrando en estados de coma antes de despertar días más tarde. Esto llevó a su esposo, James Hatcher, a temer lo peor, que Octavia hubiera sido enterrada viva. En un acto desesperado, James ordenó desenterrar el cuerpo de su esposa. Cuando el ataúd fue abierto, la escena era desgarradora.
El interior estaba lleno de marcas de rasguños y el forro había sido arrancado. Octavia había despertado en su ataúd, luchando frenéticamente por salir, pero no logró sobrevivir. Tras este descubrimiento, James mandó construir un monumento en su honor, que ahora se encuentra en el cementerio de Pikeville. La tumba de Octavia Hatcher ha sido desde entonces el centro de leyendas locales, alimentando el miedo a ser enterrado vivo y dejando una marca imborrable en la comunidad. Hoy, la historia de Octavia nos recuerda lo cerca que puede ser la línea entre la vida y la muerte. Y aunque es una leyenda urbana en muchas partes del mundo, en Pikeville es una tragedia completamente real. Cada una de estas historias muestra cómo la realidad puede ser más aterradora que la ficción. ¿Cuál de estas leyendas te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.